¿Se vieron Death Parade? Pues les traigo un anime similar a ese. Vemos a una chica ser mandada a un isekai. Bueno, no tanto así, es mandada al limbo. Más específicamente a un hotel donde las personas no saben, bueno, sus almas no saben si están vivas o muertas. Así que deben descubrir si volver a su cuerpo o irse al otro lado. La cosa aquí es que conocemos al gerente, que es un ser con una cabeza de fuego. Le pide a la peli, no sé qué colores es eso de daltónico y hombre. La cosa es que le pide a la mina que escriba su nombre, pero esta no recuerda su nombre. Le dice que es normal que no recuerde su nombre, para eso estaba el hotel. Le ayudarían a recordar quién es y si estaba viva o muerta. Le presentan a Tori, que digamos que es el botones. La chica le pregunta si es un huésped del hotel, y a Tori dice que sí, y que llegó hace 2 semanas. Le muestra su habitación y le dice que podrá encontrar objetos que le ayuden a recuperar su memoria, y que podía ayudarla. La chica le dice que no, ya que podría encontrar algo vergonzoso. A Tori se sorprende de que haya tomado la idea de que esté muerta tan tranquila. Sale de la habitación y la chica se pone a buscar objetos que le ayuden a recordar. En eso toma un cuadro y de esta cae un boleto de un concierto. Con esto logra recordar que fue un concierto. En eso se abre el armario y de esta cae una cartera, y dentro estaba su identificación. Antes de seguir con el video, ya puedes unirte como miembro del canal y ver los videos antes, tener estos emojis y aparecer en los videos. Estos son los que ya son miembros del canal y ya disfrutan de estos beneficios. De momento es 0. Nah, mentira. Ya tenemos primer miembro del canal y es Rocío del Cielo B. Muchas gracias por hacerte miembro, ya estarás disfrutando de los beneficios de esta mañana. Así que sin más, ¿qué esperas para unirte? Con esto conocemos su nombre, Neko Tsukahara. Intentan averiguar más de su pasado y solo tenía su nombre, y que había ido al concierto de 365 Sister Q. El gerente pregunta qué clase de grupo se llamaba así. Explican de que se trata de un grupo de idols conformado por 365 chicas. Tsukahara dice que esperó mucho para ese concierto y es muy malo que no recuerde nada de él. Hattori dice que tal vez tuvo un accidente de camino al concierto. La mayoría de los huéspedes no saben que están a punto de morir. Tsukahara baraja la posibilidad de un accidente y pregunta qué pasará si no logra recordar. El gerente dice que no se irá del hotel hasta que recuerde todo. Tsukahara pregunta si hay televisión o computadoras, pero el gerente dice que lo único que tienen es una radio. Hattori menciona que casi se vuelve loco al tercer día y por eso se ofreció a trabajar en el hotel. Le dicen que puede dar un paseo por el hotel para conocerlo un poco mejor, ya que tenía todo el tiempo del mundo. Primeramente va a la biblioteca. Ahí solo había libros viejos. Aquí tengo una pregunta, ¿Tsukahara puede adquirir conocimientos y llevárselo al mundo real? Porque eso sería muy beneficioso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que se podrá o no? Sigue caminando y llega a la tienda de souvenirs, pero no puede llevarse nada al mundo real. Encuentra lugares que no estaban en el mapa, pero no les da importancia. Mientras camina choca con una de las empleadas del hotel, de la cual Tsukahara queda impresionada por lo linda que era y esta trabajaba en la cocina. Llega hasta el bar y ahí ve a otras 2 personas, una que tenía cuernos y el otro parecía, bueno, un animal antropomórfico. Pregunta si le pueden dar algo de comer y beber. También pregunta por los huéspedes, ya que no vio a ninguno. La barwoman le dice que tal vez están descansando en sus habitaciones. Le sirve un sándwich y una bebida de jengibre. Al probar la bebida dice que está muy bueno. En eso llega una chica con cabeza de carta. Andaba buscando a un tal amor y que este lo ayudaría a recordar. El gerente llega y pide una cerveza. Dice que está ahí porque es su descanso. En eso llega Tori y le dice que aún tiene trabajo por hacer. Ahí la chica carta le dice a Amor y que necesitaba su ayuda. A Tori le aclara que no se llama Amor, sino Atori. En eso llega la cocinera y dice que el trabajo de Atori es ayudar a los huéspedes y no hacerles compañía. El gerente le llama a Ruri y dice que ayudarlos a recordar es el trabajo más importante del hotel. El día anterior Atori había encontrado objetos de adivinación, así que podía ser una adivina, ya que también tenía la cabeza de una carta de enamorados. La chica carta le pregunta a Tori si puede ayudarla a recordar quién es, pero Atori dice que está ocupado. El gerente dice que la ayude, ya que existe la posibilidad de que el interior de la habitación haya cambiado. Esta puede cambiar dependiendo si el huésped logró recordar algo. Tsukahara pregunta quién es el encargado de hacer eso, y el gerente dice que eso lo hace el hotel, así que esta es una entidad con conciencia. Al escuchar esto, Tsukahara pregunta si puede acompañar a Tori al cuarto de la huésped. El gerente dice que no hay problema. Dentro empiezan a revisar los objetos. Había un mueble nuevo y era un librero. Al abrir uno de estos libros había comentarios diciendo que era un falso adivino y que le devolvieran el dinero. En una de esas hojas se encuentra anotado "Muérete". Le pregunta si logra recordar algo, pero dice que no, y baraja la posibilidad de que alguien pudo haberla asesinado. En esa Tsukahara ve algo debajo de un librero y encuentra una foto.
Era parecido a Tori, pero no era él. Era alguien llamado Amor. Tsukahara logra recordar quién era. Era un adivino que hacía directos. Estuvo en las noticias ya que descubrieron que era un fraude. Así que los comentarios no eran hacia la chica carta, sino hacia Amor. La gran pregunta era entonces por qué estaban los objetos de Amor y no de la chica carta. Ante esto la chica dice que ella compró esos objetos porque estaba obsesionada con Amor y tomaba todo lo que dijera como una verdad, porque siempre le iba bien con sus predicciones. En eso se abre un mueble y de estas salen varios recibos. En una de estas estaba su nombre, Yumi Hoshina. Con esto logra recordar su rostro y podemos ver su cara. Mientras un huésped no recuerde su identidad, tendrá otra cara. Del por eso que Tsukahara no tenía rostro y esa chica una carta como rostro. Atori pregunta si logra recordar algo más. Logra recordar un mensaje, donde dice tenemos que hablar. Viendo que no era una divina, Tsukahara le pregunta entonces quién era, y ella recuerda que fue atacada por Amor. Ya cuando despierta cuenta que fue a ver a Amor para que siguiera adivinando su futuro, ya que este se iba a retirar. Pero al acercarse tan abruptamente a él, este la terminó atacando. Tal vez pensó que era uno de los haters y que querían hacerle daño. El gerente pregunta si le dejó sin vida, a lo que Yumi dice que no, solo la dejó inconsciente. Pregunta qué es lo que pasará con ella. El gerente le muestra una puerta y dice que puede cruzar esa puerta y volver a su cuerpo. Yumi no sabía qué hacer con su vida sin la adivinación de Amor. Tsukahara le dice que ya que le gusta la adivinación, puede dedicarse a eso como lo hacía Amor. A ella no le obsesionaba Amor, sino que le gustaba la adivinación, ya que existían peluches de Amor pero no aparecieron en su habitación, y solo había objetos de adivinación. Con esto nos confirma que la gente puede llevarse conocimiento a otro mundo, más como un recuerdo y no como tal de haber estado en el hotel, pero esto ya es más una teoría fumada mía. El gerente le agradece por la ayuda, a lo que Tsukahara le pide chamba para no estar aburrida. El gerente le dice, estamos sin vacantes y no tienes experiencia, pero dice que hará una excepción. Vemos a un futuro huésped corriendo hacia una cabina de teléfono. Intenta llamar a alguien, pero lo atrapan. Tsukahara empieza con su trabajo y estaba supervisada por Atori. Esta dice que en el mundo real trabajaba en un hotel de gran prestigio. En eso llega el gerente y pide ayuda, a lo que Tsukahara se ofrece. Estaban en la recepción y nadie llegaba. Tsukahara dice que era aburrido. El gerente dice que eso es bueno, significaba que no había muchos muertos. En el caso contrario de estar ocupado, sería malo. Tsukahara dice que si su habitación cambiara, no estaría tan aburrida. Ahí el gerente le dice que el hotel trata diferente a los huéspedes y a los trabajadores, siendo que no se toman tantas molestias que con un huésped, así que tardará en recordar. El gerente dice que tiene algo que hacer y se marcha. En eso llega un huésped con la cabeza de canica, y este pregunta si le gustan las apuestas. Le dice que va a apostar que la próxima persona en bajar será un hombre. A Tsukahara solo le quedaba escoger mujer, y pues la que baja es Rory. El huésped dice que siempre confía en su instinto, pero este siempre le falla. Rory le da una agenda y dice que es para el gerente. El huésped pregunta si ve una pista de carrera de caballos para hacer una apuesta, pero le dicen que no. Pregunta si ve un casino y le vuelven a decir que no. Pregunta si al menos había mahjong y le dicen que sí. Tsukahara había visto ese último mientras limpiaba. El huésped le pide que busque a más jugadores y que estará esperando. Tsukahara va al bar y ahí encuentra al gerente. Le dice que el huésped 206 quería jugar a mahjong y necesita de jugadores. El gerente, la barman y Atori irían a jugar. Tsukahara los acompaña y ve lo grande que era su cuarto. Mientras juegan le pregunta al huésped si le gustaría que limpie su cuarto. El huésped dice que está bien. Al levantar una sábana ve un teléfono. Este empieza a sonar y le avisa al huésped. Este dice que conteste ella. Al tomar el teléfono buscaban un tal Akon y le decían que habían preparado su plato preferido, carne de hamburguesas, y le pedían volver. Mientras comen, Tsukahara le comenta sobre el teléfono a Tori, y este dice que es solo parte de sus recuerdos, y la llamada era igual. Al parecer el huésped se quedó jugando el juego hasta tarde, y el gerente no ganó ninguna partida. En esa se menciona que los trabajadores reciben un salario. La pregunta es, ¿qué tipo de salario? ¿Y con eso pueden comprar cosas o llevarse ese dinero al mundo real? Ojalá respondan esto más adelante. El huésped pide una carne de hamburguesa, que casualmente es lo que estaban comiendo. Cuando Tsukahara se la lleva, este estaba emocionado. Al probarla dice que no sabe mal, pero no es lo que esperaba. Tsukahara le dice que tal vez porque fue preparada por otra persona. Le pregunta si quiere que le ayude a recordar. Mientras buscan, hablan acerca de que le gusta apostar. Nunca gana y tenía muchas deudas. Era un adicto a las apuestas. Al abrir un cajón ve unos pagarés. El huésped dice que tenía muchas deudas. Ahí caen más pagarés. Recibe una llamada y al atender, esta le dice que pague lo que debe. Fue donde su madre y esta le había preparado su comida favorita, carne de hamburguesa, pero este le terminó robando sus ahorros.
Dice que ese dinero no fue suficiente para pagar su deuda. Aparece una caja y al abrirla había corales. Ayudaba a sus prestamistas a recolectar corales de manera ilegal, ya que eso no se podía hacer. Al tomar otra vez el pagaré se forma un nombre, Ando Atsuhiro. El huésped recuerda su identidad, dice que apostó su vida y perdió. Ahí la ventana se rompe y cae mucha tierra. Queda enterrado y Tsukahara le pide ayuda a Tori. Decide dejarse de juegos y empieza a usar la pala. A Tori le pregunta qué hará si hiere al huésped. Tsukahara dice que se preocupará después. Logra sacarlo y le pregunta qué fue lo que pasó. Este estaba en tantas deudas que tuvo que recurrir a ayudar a sus prestamistas, pero un día le dio muchas ganas de escuchar la voz de su madre y quería disculparse. Pero fue capturado y fue enterrado vivo. Tsukahara le pregunta si pudo hablar con su madre. El huésped le dice que no, ya que la línea estaba ocupada. Tsukahara dice que puede usar el teléfono. El huésped dice que no cree poder hacerlo. Ahí Tsukahara le recuerda que arriesgó su vida para llamarla. ¿Por qué no hacerlo ahora que tenía más tiempo? El huésped le hace caso y al llamar su madre le preguntaba cómo estaba. Él decía que le había preparado su comida favorita. Tsukahara, a Tori y yo asumimos que estaba muerto. Pero no, dice que sigue vivo. Estaba enterrado vivo, así que debía apresurarse a salir lo más antes posible, si no moriría asfixiado. Esta era su última apuesta y no estaba dispuesto a perder. El huésped cruza la puerta. Tsukahara dice que los huéspedes recuperaban la memoria y el rostro al mismo tiempo, pero con Tsukahara, Tori y Ruri no había sido igual. No habían recuperado del todo su memoria. ¿Están intentando decirnos algo? El gerente dice Tazokare. ¿Qué significa quién eres en realidad? El hotel existía para que los demás recuperen la memoria. Tsukahara pregunta entonces por qué ella no llegó con la cara cambiada. A Tori dice que porque es la protagonista. Bueno, no, le dice porque eres normal. El gerente apoya lo que había dicho. Tsukahara pregunta qué significaba eso, pero el gerente no le responde. Tsukahara estaba realizando su trabajo de cierta forma, ya que solo estaba viendo a Ruri. Pregunta cuánto gana Ruri. A Tori le dice que puede preguntarle al gerente. Tsukahara va con el gerente y cuando le iba a preguntar, le dice que llegó un nuevo huésped y si podía atenderlo. Tsukahara acepta y ahí ve al nuevo huésped y tenía la cabeza de Violeta. Le dice que estaban en un hotel que se encontraba entre la vida y la muerte. El hotel Tazokare la ayudaría a recordar. Tsukahara le iba a mostrar su cuarto, pero al verlo se siente mareada. El huésped asimila todo muy rápido, e incluso sabía lo que significaba Tazokare. ¿Quién eres en realidad? Llegan a su habitación y dice que podrá encontrar objetos que le ayuden a recordar. Le pregunta si quiere que le ayude, y el huésped dice que sí. En uno de los libros se encuentran fotos de mujeres asesinadas. Tsukahara sospecha del huésped, pero este dice que es un detective y que estaba siguiendo a un asesino en serie. Le muestra varias cosas que tendría un detective y de uno de los libros saca una tarjeta de presentación. Se llamaba Osoko Masaki. El huésped recuerda su identidad y podemos ver su rostro real. Masaki le pregunta si había una cafetería. Mientras se dirigen ahí hablan acerca del por qué hay asesinos seriales. Masaki dice que año con año aumentan y que la policía no hace nada. Muchos de estos lo hacían por placer, violencia y deseo de poder. Otros se sentían enviados de Dios y que esa era su misión. Ya en la cafetería, Tsukahara le pregunta si su familia era muy importante. Esto porque vio una foto de él con sus padres. Masaki dice que esa foto era de cuando era niño. Sus padres eran doctores. Ellos querían que él fuera un doctor, pero terminó siendo un detective. Aunque él hubiera querido ser doctor, no hubiera sido competencia para sus padres. La carrera de medicina era una que consumía mucho tiempo y te la pasabas ocupado. Masaki dice que quería evitar eso. Tsukahara ya había escuchado eso alguna vez. Una vez termina su trabajo, la barman le pide un favor. Va al cuarto de Atori para recoger un vinil. Atori era un gran coleccionador de viniles. No sabía qué recomendarle y su casa termina escogiendo al azar. Al ver por la ventana se podía ver que era de noche. Ahí entendemos que cada ventana de cada cuarto era diferente. La vista estaba basada en los recuerdos del huésped. En este caso se veía un tren. Tsukahara se lleva el vinil y ahí entiende lo difícil que era recordar si uno estaba vivo o estaba muerto. La barman le dice que por haberle hecho ese favor puede tomar algo de su almacén. Tsukahara tomó un espejo y estaba feliz. En eso se cruza con Masaki y le dice que su cuarto había cambiado. Tsukahara había olvidado explicarle eso, que el cuarto podía cambiar para que pudiera recuperar la memoria más fácil. Masaki le pide su ayuda para recordar y se ponen a buscar. Tsukahara encuentra su credencial y calificaciones. Por su parte, Masaki encuentra ropa mojada. Tsukahara termina encontrando una foto en un sumidero. Masaki dice que era su novia y que se iba a encontrar con ella. Ahí en la ventana ven unas flores. Al acercarse, este tenía una herida. Masaki despierta y Atori le dice que esa sangre no era real, simplemente era un recuerdo. No podía salir lastimado en ese hotel. Masaki les cuenta lo que había pasado. Estaba de camino a su cita con su novia. Vio unas violetas y cuando un auto estaba pasando para evitar que los salpique se echa para atrás, pero se terminó resbalando y terminó cayendo sobre la cerca.
Tsukahara dice que tiene algo que decir. Tazokara significaba quién eres en realidad. Tsukahara dice que cree saber quién es. Él era un asesino. Masaki dice que está mal, pero al parecer quiere jugar al detective, así que quiere saber cuáles son sus argumentos. Tsukahara le menciona que basado en lo que vio en su cuarto, él no era un detective. Las notas y credenciales de Masaki demostraban que estaba estudiando medicina, por ende no podía ser un detective. Masaki dice que es estudiante de medicina y detective a la vez. Masaki había dicho que los médicos eran muy ocupados, aparte era un estudiante de 5º año, así que no era posible. Lo siguiente a desvelar era que él tenía una lista de víctimas. Si no era un detective, esas eran fotos de sus víctimas. La foto de su supuesta novia en realidad era su próxima víctima, ya que tenía un parecido con las chicas del álbum. Masaki dice que al parecer fue descubierto, pero la curiosidad mató al gato y toma de reina a Rory. Dice que encontró ese cuchillo en su cuarto y lo escondió. No quería matarlos, pero lo obligaron a hacerlo. Ya le iba a matar, pero a Tori le dice que si la mata irá al infierno, así que si sigue vivo no volverá al mundo real. Masaki entiende que puede volver al mundo real o morir, y si mata puede llegar al infierno. Tsukahara aprovecha esto y saca su espejo. Cuando un rayo cae, logra cegar a Masaki. Lo tenían inmovilizado. Tsukahara dice que uno debe ir al mundo real y avisarles que Masaki era un asesino. El gerente aparece y dice que no pueden hacer eso, ya que nadie recuerda el hotel una vez vuelvan al mundo real, ya que nunca nadie había hablado de ese hotel en el mundo real. Masaki pregunta que si vuelven al mundo real nadie recordará nada y serán desconocidos. El gerente le dice que sí. También le confirma la existencia del infierno y que es una tortura interminable. No mueres y sufres por la eternidad. Tsukahara le dice a Masaki que el hotel estaba hecho para aquellos que no sabían si estaban vivos o muertos, así que le pide que se marche. Este sale por la puerta, pero mientras va caminando se le ocurre algo. Vuelve al hotel y dice que no sabe a dónde ir. Dice que aún no sabe si está vivo o muerto. El gerente dice que dado ese caso tendrá que seguir siendo un huésped. El hotel no discriminaba a quien hizo el bien o al que hizo el mal en su vida terrenal. Pero antes el gerente les advierte que sus almas no pueden quedarse para siempre en el hotel. Cuando llegue el momento desaparecerán. Él siempre le recomienda a los huéspedes que se vayan del hotel apenas recuperen la memoria. Tsukahara tenía una duda, esa especie de rostro representaba a cada persona. Entonces, ¿por qué Masaki tenía un rostro de violeta? Vemos a una Tsukahara más niña y recordaba cuando arrestaron a un profesor por tocar a una niña. Le gustaban sus clases. Luego un compañero lo atropellaron y ya no pudo hablar con él. La muerte y la violencia podía estar a la vuelta de la esquina. Tsukahara no estaba cómoda con Masaki. En ese llegan dos nuevas huéspedes. Les explican cómo funcionaba el hotel y les preguntaban si se conocían. Dicen que se vieron afuera y solo se acompañaron. Les muestran sus cuartos y ahí empiezan a buscar cosas para recordar. Encuentran cosas que eran importantes para ellas y recuerdan sus identidades. Estas eran amigas de la infancia, Kiyo y Nagumo. No sabían qué había pasado con ellas. A Tori le dice que el cuarto cambiaría para que recuperen la memoria más fácil. En eso aparece Masaki. Tsukahara dice que no puede acercarse a los nuevos huéspedes. Este se va al bar y ahí el marsupial le pregunta a qué tipo de personas mataba, mujeres, niños u hombres, ya que ya se ve esparcido el rumor de que era un asesino. Masaki pregunta qué ganará si responde. El marsupial le pregunta si le daba pena decirlo. Masaki dice que mataba mujeres. El marsupial dice que casualmente había muchas mujeres en el hotel. Masaki dice que si las mata iría al infierno. El marsupial dice que al verlo notaba que tenía buenos modales y le pregunta qué más le interesa aparte de matar. Masaki también se lo pregunta y ahí recuerda algo. El marsupial dice que la regla de matar e irte al infierno no tenía grises. Las amigas estaban tomando el té y conversando, hasta que Nagumo saca el tema de un concierto. Esto enoja a Kiyo y dice que deben entrenar para unas competencias. Kiyo dice que siempre era así, no se tomaba las cosas en serio. Esta pelea es vista por Masaki. Nagumo intenta calmar la situación, pero solo hace que se enoje más. Esta se va y ahí Masaki aprovecha para acercarse a ella. Kiyo se encuentra con Tsukahara y le dice que ya quiere irse a su casa. Le explica que podría irse una vez recupere la memoria. Por el otro lado, Masaki se presenta como un detective que ayuda a las personas a recuperar la memoria. Tsukahara va a su cuarto y ahí ve una daga de seppuku. Esto porque en su familia había un lema de asume tu responsabilidad, de lo contrario clávate la espada. Tsukahara al escuchar eso dice que entonces es probable que se quite la vida. Kiyo dice que solo era un lema. Hablan acerca de Nagumo. Kiyo dice que era la líder del club de Kendo, pero no se tomaba las cosas en serio. Se saltaba las clases y luego decía que quería participar en los torneos. Tsukahara dice que al parecer eran polos opuestos. Ella se lo tomaba en serio mientras que Nagumo como un juego. Eso lo vio en su cuarto. Ella buscaba entretener a los demás. Tal vez Nagumo tenía otra forma de practicar Kendo, una muy diferente al de ella, y debía respetar eso. Kiyo entiende que fue muy dura, y dice que hablará con ella. Antes Tsukahara dice que revisen su cuarto para ver si había cambiado algo.
Kiyo dice que la puerta estaba cerrada. Lo mismo pasaba por el lado de Nagumo. Al abrir esta caen varias cosas. Al despertar cuentan lo que pasó. Estaban ordenando las cosas y una vez terminan, Kiyo le reclama por no tomarse las cosas en serio, ya que Nagumo quería ir a un concierto de sus amigos. Kiyo harta golpea el estante, que ya estaba dañada de una pata y se termina cayendo. Nagumo podía estar muerta. Esta dice que no quería morir. Masaki dice que eso fue un asesinato y le empieza a manipular. Le dice que había una forma para seguir vivo. Kiyoe por su parte dice que si ella estaba muerta asumirá la responsabilidad y se quitará la vida. Pero primero debía hablar con Nagumo. Esta estaba en su puerta y le pide entrar. Ahí toma una de las espadas y le dice que ella murió. Kiyoe le dice que ella estaba viva, a lo que Nagumo la ataca y dice que le dijeron que si mata a una persona viva puede volver al mundo real. Kiyoe le dice que no es cierto, que si mata irá al infierno, eso le había dicho a Tori. A Tori acompañó a Kiyoe y Tsukahara a Nagumo, así que Tsukahara fue negligente por no comentarle eso. No le cree y la empieza a corretear, la termina hiriendo por la espalda. Kiyoe le dice que fue una egoísta, ya que ella solo quería divertirse en el club de Kendo, jamás consideró lo que sentía. Ella asumirá la responsabilidad. Nagumo dice que no quería morir. Kiyoe dice que si sacrificando su vida ella vuelve al mundo real, estará dispuesta a intentarlo. Antes de hacerlo le dice que se divirtió en el club de Kendo. Tsukahara andaba tranquila caminando como si no hubiese sido una negligente y ni siquiera acompañara a Kiyoe por si algo pasaba. Ahí cae Kiyoe y Nagumo se acerca. Tsukahara al verla con sangre sospecha de ella. Este intenta explicarse pero ahí aparece Masaki. Al verlo sale corriendo. Tsukahara intenta alcanzarla pero el gerente la detiene, que es cierto es otro negligente. Que es cierto ya aparece Ken de Digital Circus, ya que los que recibieron a los huéspedes fueron a Tori y Tsukahara y no el gerente. Ahí todo se oscurece y esa era la puerta al infierno. Se llevan el cuerpo de Nagumo y Masaki había podido ver lo que era el infierno. Tsukahara le pregunta por qué lo miró antes de salir corriendo y si hizo algo. Masaki dice que no se acercó a los nuevos huéspedes. No sé, tal vez un asesino serial es un narcisista, sociópata, psicópata y manipulador, como no es tan buena idea dejarlo campante por el hotel. A Tori pregunta que si sabe lo que pasó. Tsukahara dice que no y ni baraja la posibilidad de que Masaki haya tenido algo que ver. Vemos a dos nuevos huéspedes y estos andaban de empalagosos con su amor, una calabaza y una zapatilla de cristal. Tsukahara les explica que ella intentaría ayudar a que recuperen la memoria. Pregunta si recuerdan algo. La calabaza dice que solo sabe que ama a Kyoko. Por el otro lado, la zapatilla dice que ella se siente nerviosa al ver el mar. Deciden dejar de lado eso y se ponen a pasear. Tsukahara se pone a buscar y encuentra algo. Se lo da a la zapatilla para ver si recuerda algo. Esta dice que era el libreto de una obra que hizo en la universidad, y gracias a eso empezaron a salir. Dentro del libreto había un documento de matrimonio, pero no estaba el nombre de la calabaza. Estaba el nombre de Kyoko Matsumoto, pero esta no recupera su rostro. Va con la calabaza y mientras lee el libreto encuentra un nombre, Toru Nagai, que era un campesino, y ahí recupera su rostro. Este dice que empezó a salir con Kyoko después de la obra, y que se veía muy linda de Cenicienta. Ahí le muestra el libreto y estaba el nombre de Kyoko Matsumoto como Cenicienta. En eso Masaki le pide más café a Tsukahara. Pregunta si estaba hablando con un huésped. Tsukahara le dice que sí y en eso la pareja se pone a hablar. Masaki le dice que preste atención al dedo anular del hombre. Tsukahara le dice que debería estar intentando recordar si está vivo o muerto, a lo que Masaki se la devuelve diciendo que ella también debería estar haciendo eso. En eso llega Tori y Masaki dice que estaban hablando de las relaciones personales, ya que él sabía cómo funcionaban estas, ya que tenía 5 parejas. A Tori dice que debe ser cansador. Con esto Masaki asume que a Tori no salía con varias chicas a la vez. En eso escucha un grito y Tsukahara va a ver si era su huésped. Llega hasta el cuarto y esta estaba inundada. Tsukahara apaga la llave y esta era agua de mar. Les dice que seguro es parte de sus recuerdos. Debajo de la cama encuentra 2 hojas de agendas. En la de Toru decía pesca con amigos, mientras que en el de Kyoko decía cita con Toru. Con esto asume que le estaba engañando. Tsukahara le dice que vea el dedo anular de Toru. Era una marca de que llevaba un anillo. Toru dice que no recordaba nada acerca de eso. Tsukahara dice que tal vez se lo quitó para serle infiel. Kyoko dice que esa puede ser la razón del por qué no estaba el nombre de Toru en el documento de matrimonio. Le empieza a arrojar cosas y a decir que al parecer solo estuvo jugando con ella. Esta se va y Toru cree que la dejará. Por el otro lado, el marsupial y Masaki estaban viendo la vista. Llega Tsukahara ya que estaba buscando a la huésped, que casualmente estaba ahí. Le pide que vuelva a la habitación y Kyoko le pregunta qué haría si le engañaran. Tsukahara dice que ignoraría eso y seguiría con la relación si es que lo ama de verdad. Kyoko dice que lo pensará y se va. Masaki dice que al parecer una relación estaba en peligro por su culpa. En la banca había una especie de huevo y al tomarla esta se abre y una bailarina empieza a bailar y había una hoja. Al leer esta entiende todo.
Tsukahara dice que irá a disculparse, y mientras iba, Kiriko, como se llama el marsupial, le dice que toma el telescopio y que podrá ver algo bueno cuando sea el momento. Va con la pareja y les dice que Toru no le fue infiel. La explicación estaba en el libreto. Según Toru, Kyoko fue quien hizo de Cenicienta, la cual casualmente se llamaba Kyoko, pero de hecho había otra persona que se llamaba Kyoko. Era una que hacía el papel de esposa de Toru, así que ella era Kyoko Takanashi, la esposa del campesino. Ahí se desvela su rostro. Toru no la reconoce y preguntaba quién era. Kyoko le pregunta cómo es que no la reconoce si salió con ella. Takanashi dice que al parecer solo lo acosaba y lo llamaba cita. Pregunta entonces por qué los dos aparecieron al mismo tiempo en ese hotel. Tsukahara dice que lo entendió cuando encontró la foto. Esta era una donde Kyoko tenía una bebé como rehén. Kyoko le reclama por haber tenido una hija con la otra. Ahí Toru empieza a escupir agua. En eso empieza a brillar algo en el horizonte. Masaki le dice que usa el telescopio. Tsukahara logra ver algo y se la pasa a Toru. Se podía ver a Toru en el hospital mientras que su esposa le hacía compañía. Él y su hija seguían vivos. Ahí Kyoko recuerda que ella estaba muerta. Toma uno de los cristales e intenta matar a Toru. Tsukahara le dice que si lo mata se irá al infierno. Kyoko pregunta entonces qué es lo que puede hacer. Ahí Masaki se mete y dice que puede hacer que le deje grabado un intenso recuerdo a Toru, uno que nunca llega a olvidar. Tsukahara le dice que todos olvidan lo que pasó en el hotel, a lo que Masaki le pregunta si lo ha comprobado. Masaki le dice que escuchó de algunos que sí logran recordar lo que pasó, así que puede crear un preciado recuerdo. Kyoko acepta que no pudo casarse con él, así que lo único que le quedaba es quedarse en sus recuerdos, y para esto se lanza al mar. Esta desaparece una vez impacta contra las rocas. Tsukahara mira con desdén a Masaki, a lo que este le dice que de no haber hecho eso uno de ellos hubiera muerto. Vemos lo que parece ser el pasado de Tori. Tenía una crisis existencial ya que decía que nunca tuvo algo que la apasionara. Cuando creía que había encontrado algo no tenía un talento para explotar. Le decían que le faltaba pasión, así que decidió abandonar ese sueño. En el hotel había un gatito correteando por todas partes. Incluso le cae un florero con agua al gerente que increíblemente no apaga el fuego de su cabeza. Un nuevo huésped termina atrapando al gatito. Cuando intenta devolvérselo al niño, este se escapa. Le dice que en vez de perseguirlo espera que se sienta mejor y vuelva. Le dice que él también tenía un gato. Allí el huésped con la cabeza de vinil se preguntaba quién era. Allí el gerente por fin hace su chamba y les da la bienvenida al hotel. Les explica por qué estaban ahí y lo que tenían que hacer. El niño había sido guiado por el gato al hotel, así que seguro era su mascota. Pero se preguntaban entonces del por qué no quería dejarse agarrar por él. A Tori le pide al gerente hacerse cargo de los huéspedes. El vinil le dice al niño que al ver que ambos no recordaban nada, podían ser amigos. El niño dice que estaba bien. A Tori guía al vinil hasta su cuarto y Tsukahara al niño. En el cuarto del vinil había muchas cosas de música, e incluso había un saxofón. Al ver los discos de vinil, ve uno que él había tenido. Ya sabía quién era, pero decide no decirle nada. El vinil pregunta si podía tocar, a lo que a Tori le dice que podía hacerlo sin preguntar. Allí el vinil le agradece y le dice que estaba a punto de recordar algo, pero se le olvidó. En el cuarto del niño había muchos juguetes y se notaba que este quería ser un astronauta. Le dice que su mamá le regaló ese cohete. Ahí dice que su mamá era mala y sale corriendo. Llega al bar y le dice que era muy pequeño para estar ahí. El gato se da cuenta de que Masaki era alguien malo. Llega Tsukahara y le dice que no se acerque a Masaki. Le dice que los niños y los animales sabían cuando alguien era malo. Le sirven un vaso de leche y en eso llega el vinil y le pregunta si no quería jugar con él. Le pregunta a la barman si puede usar el piano. Le dice que sí y ahí le dice que pueden tocar el piano juntos. Primeramente toca Le pisé la cola al gato. El niño dice que pobre gato. A lo que el vinil toca Estrellita o Twinkle Twinkle para los bilingües. Toca por un rato y el niño ya quería dormir. Masaki se pasa de capitán obvio y dice que se notaba que era un músico. Vaya, no me lo hubiera imaginado. A Tori había estado actuando raro esos días. Mientras comen, el niño dice que su mamá hacía un omelette muy rico. A lo que el vinil dice que quisiera probarlo. A lo que el niño lo invita si es que va a su casa. Ahí dice extrañar a su madre. Se notaba que el niño no odiaba a su madre, simplemente estaba enojada con ella por algo que pasó. Tsukahara va a hablar con Tori y le pregunta por qué ha estado raro esos días. Este decide contarle lo que pasaba. Le muestra el álbum que le había prestado la vez anterior. Le dice que el vinil era Takashi Ogawa, un saxofonista profesional de jazz. Le dice que siempre ha podido hacer todo con facilidad, pero no había nada que le apasionara. Pero cuando lo escuchó tocar, sintió como si la música viniera desde su corazón. Quería tocar así, y se fue a Estados Unidos a estudiar música. Pero le dijeron que no tenía lo que necesitaba. Así fue como abandonó ese sueño y volvió a Japón. De lo único que no pudo deshacerse fue de ese álbum. Tsukahara dice que ella haría lo que sea por sus idols. Eso la hacía sentir viva. Ahora que conocía quién era su idol, quería saber más sobre él.
Atori le dice que Ogawa se enfermó del corazón, así que había la posibilidad de que estuviera muerto, pero dice que le ayudará a recuperar la memoria. Va con el huésped y al abrir la puerta este había recuperado su rostro. Estaba escuchando una canción. Dice que esa fue la canción que tocó en su último concierto. Estaba tocando tan cómodamente que ni se dio cuenta de que había muerto. Dice que al principio tocaba para ganarse la vida, pero entre más tocaba se volvió algo importante y divertido para él. Dice que vivió una buena vida. Atori dice que quisiera ser como él. Hay cosas que le gustan pero se rinde muy rápido. Ogawa le dice que cuando era joven fracasaba mucho. Le dice que aún era joven, aún le quedaban muchas cosas por hacer. Esto sorprende a Tori. Ogawa dice que al niño también le quedaba mucho por vivir y espera que pueda volver a salvo. Por el lado del niño, este estaba desordenando todo. Logra atraparlos y ahí se levanta mucho polvo. El niño dice que su mamá siempre le sobaba la espalda cuando tenía tos. Allí encuentra un sobre con un inhalador para el asma. Allí empieza a toser y se levanta una resbaladilla. Toma al gato y se termina cayendo al toser. Ahí recuerda lo que pasó. Su madre le había prohibido acercarse a animales porque era asmático. Encontró a un gato y le empezó a cuidar. Un día cuando empezó a llover lo llevó a su casa, pero su madre le dijo que no podía tenerlo, esto por su enfermedad. Escapó de casa y cuando estaba en la resbaladilla vio que el gatito no estaba bien y empezó a toser y se cayó. El niño le pide perdón por no haberla salvado, pero esta lo lame para decirle que no se preocupe. Tsukahara entiende por qué no quería acercarse a él, porque se sentía culpable por su caída. En eso se escucha una voz que decía su nombre. Esta era su madre y significaba que seguía vivo. Se encuentra con el señor Ogawa y ahí le dice que volverá a casa. El gatito se queda con el señor Ogawa y este dice que con su compañía no se sentirá solo. El niño vuelve al mundo real y era hora de que el señor Ogawa se vaya. Antes le pregunta a Tori si quiere escuchar su última melodía que compuso. Empieza a tocar y disfrutan de la función. A Tori recuerda cuando este le dijo que una vez tuvo un infarto en un hotel. Un conserje lo salvó y gracias a él pudo disfrutar más tiempo de la música. Ahí le agradece a Tori. Él había sido ese conserje. Ahí tanto como el señor Ogawa y el gatito se van para el más allá. Solo quedaba su saxofón. El gerente dice que había algunas cosas que se quedaban y lo tenían almacenadas. El gerente le pregunta si quiere quedárselo, a lo que a Tori lo acepta feliz. Tsukahara estaba pasando por el cuarto de Ruri y la ve. Ahí es cuando ve que dentro de su cuarto había un camión estampado contra la pared. Ruri le dice que ese camión la había atropellado. Tsukahara asume que entonces estaba muerta, pero esta dice que no. Dice que estaba viva pero en coma. Dado eso, Tsukahara le dice que puede volver al mundo real. Ruri le dice que sí, pero se estaba esforzando para juntar más dinero. Ahí Tsukahara pregunta cómo se llevaría ese dinero. Ruri le recuerda que el dinero de ahí no era dinero real, sino que era tiempo. Le iba a explicar más acerca de eso, pero ahí llega un huésped. Esta tenía la cabeza de nudillos de acero. Mientras la lleva a su cuarto le explica que estaba en el limbo. Llegan a su cuarto y había bastantes cosas por investigar, pero la huésped dice que se lo deja en sus manos e iría a beber. Tsukahara encuentra una carta de renuncia y también un abanico. Había una foto pero dos rostros estaban borrosas. Encuentra una lista de nombres. Allí aparece Masaki y le dice que no debería entrar sin permiso. Pero Masaki se justifica diciendo que estaba intentando ayudar a la huésped para que recupere la memoria. Tsukahara le pide que salga de la habitación. Masaki dice que puede que sea el cuarto de una asesina. Tsukahara le pregunta por qué lo dice, a lo que Masaki dice que ya debería saberlo. Ahí le dice que aunque no le gusta aceptarlo, pensaban de una forma parecida. Por el otro lado, la huésped sabía tomar con el gerente. Atori ve esto y simplemente se marcha. Ahí la huésped sale y pregunta por el restaurante. Atori dice que puede llevarla. Tsukahara ve a la huésped con Atori, así que se acerca para decirle que encontró algo. Atori le dice que le estaba llevando al restaurante. Tsukahara le dice que puede llevarla a ella. Ante esto la huésped le dice que ya cree saber dónde está y puede ir sola. Estaba actuando rara, como si no quisiera recordar. Termina de comer y dice que quería felicitar al chef. Se mete a la cocina y ve que la cocinera era Ruri. Le pregunta su edad y esta dice que tiene 14 años. Le pregunta cómo aprendió a cocinar. Ruri le dice que con un libro. Ante esto le pregunta qué hacen sus padres. Ruri se pone evasiva, a lo que la huésped asume que es del tipo de persona que hace todo por sí misma. Si los padres no están, los niños hacen todo lo posible para sobrevivir, pero hacía que los niños se estresen. Siente que ella también fue como ella. Tsukahara le pregunta si recordó algo, a lo que esta le dice que tomará una siesta y que no la moleste. Tsukahara va con Atori y le dice que no sabe nada de Ruri. En la mañana se enteró de que fue atropellada. Atori le dice que él llegó después de Ruri. El gerente sabía más sobre Ruri. Tsukahara le dice que el gerente andaba muy perdido. Atori señala hacia abajo.
El gerente estaba durmiendo debajo de la mesa de billar. Este le dice que la historia del carrusel era un poco larga. Al principio no confiaba en nadie. Decía que no tenía amigos y había una caja de galletas, que supuestamente su madre se lo compró con el dinero de una apuesta. Recordó que fue atropellada y había una tiara de princesa con el nombre Rory. Ahí recupera su rostro. Esa tiara se le había regalado su madre. Le había llevado a un carrusel y estaba feliz. Veía a su padre pero no se veía feliz a pesar de que estaban pasando un buen rato. Esa fue la última vez que la vio, ya que ésta se esfumó. Tenía la sospecha de que fue por las deudas y por los hombres. Su padre debía encargarse de pagar las deudas que tenía su madre, así que se la pasaba trabajando todo el día. Así fue como aprendió a cocinar por ella misma. Sus compañeras no querían juntarse con ella, tal vez porque no tenía celular o televisión. No quería que la vieran así que por un descuido fue atropellada. La huésped al ver la carta dice que intentó hacerse la ruda y recuerda cuando se encontró con alguien y ésta le recordó que lloró por sus padres. Le pregunta si ya era madre, a lo que ésta le dice que dejó a su esposo. ¿Será que esta sea la madre de Rory? Había recordado el rostro de su amigo, pero sentía que le faltaba recordar algo. Rory se había quedado dormida y va rápidamente a la cocina, pero ve a la huésped cocinando. Estaba haciendo comida china. Les pide que la prueben y a Tori se da cuenta de que era una receta especial para alguien, ya que el arroz llevaba tomate cherry, pero no suele llevarlo. Ahí recuerda que a su hija no le gustaba el tomate y por eso lo hacía en el arroz chino. Esa era una receta especial para su hija. Recuerda su nombre, Akari Muto. Dice que su hija solo tenía 6 años, quería pasar más tiempo con ella y había renunciado a su trabajo en un bar. Se preguntaba por qué no quería recordar si su hija era lo más importante para ella. Masaki se mete y dice que la razón de por qué estaba ahí era su hija. Según Masaki no tenía una vida fácil, así que había matado a su hija y luego se había quitado la vida. La huésped dice que su vida era difícil, pero ella hacía todo por su hija. Rory lo confirma y dice que se notaba que cuidaba la cocina y que le cocinaba mucho. Era una madre soltera con los pies en la tierra. A Masaki se le suelta la lengua y le pregunta si a Rory lo cuidaba solo un padre. Dice que solo era una posibilidad. En eso aparece un periódico. Era una noticia sobre la captura de un agresor y una columna de advertencia a la gente mayor. La huésped se va a tomar aire y Tsukahara le pide a Masaki que se vaya. Masaki dice que al parecer se había equivocado. Ya sabía lo que pasó, y según él, Tsukahara también. Rory va a buscar a la huésped, y allí esta le pide perdón por haberse metido a la cocina. No sabía por lo que había pasado, y que había tenido una vida dura al ser cuidada por un solo padre. Le pregunta si alguien le hacía de comer, a lo que Rory le dice que no. Ahí la huésped dice que le hará algo de comer, y la toma de la mano. En eso llega Tsukahara y le dice que tiene que explicarle algo. Van a la habitación y dice que pensó que la lista que vio era de la dirección de sus amigos, pero revisándola bien tenía nombres de gente vieja, así que era una lista de gente mayor para estafar. Esto porque había una noticia alertando de estafas a la gente mayor, y algunos se quitaban la vida después de ser estafados y perder sus bienes. Ella estaba involucrada con las estafas. Atori encuentra una agenda con el dinero que había recibido en los últimos meses. Allí empieza a caer mucho dinero. La huésped dice que no tuvo otra opción ya que necesitaba ese dinero para su hija. Había empezado a trabajar hace un año. Al principio creía que era un trabajo legal, pero luego se dio cuenta de que era una estafa. Cuando fue con su anterior jefa, esta le recomendó que saliera lo antes posible de ese trabajo de telefonista. Cierro comillas. Le dijo a su amigo que renunciaría, pero allí empiezan a golpear la puerta. Pregunta si eran yakuzas, pero su amigo le dice que era peor. Eran policías. Pregunta qué harán, a lo que este salta por la ventana. Le dice que salte. Le dice que tenía una hija que cuidar, así que no se debía dejar atrapar. Los policías ya estaban ahí. Pensando en su hija, salta, pero no logra llegar al otro lado. Se agarra del borde, pero al estar lloviendo se suelta, cayendo así de una gran altura y golpeándose la cabeza. Empieza a sangrar y esta dice que está muerta. Rui le dice que fue una tonta, había dejado una hija huérfana. Pregunta quién la cuidará. Se limpia la sangre y dice que la cuidará su ex marido. Él siempre la cuidaba a lo lejos. Era una buena persona, pero por su orgullo se alejó de él. Entre lágrimas le pide perdón a su hija. Al ver a Rory le pide perdón por no haber podido prepararle algo para comer. La abraza y le dice algo al oído. Después de esto la huésped cruza una puerta. Rory ve el plato que había preparado, a lo que Tori y Tsukahara aparecen y dicen que le prepararán algo. Recuerda las palabras que le había dicho. No olvides que aún eres una niña. Si hay amigos que te consienten, entonces déjate consentir.
Tsukahara andaba hablando acerca de su grupo favorito y cómo era cuando iba a sus conciertos. Dice que Kaneko y Yuria fueron las primeras miembros del grupo. Poco a poco se unieron más y al final terminaron siendo 365 miembros. Para intentar hacer las cosas bien se dividieron en 4 grupos y fueron nombrados como las estaciones del año. El gerente le pregunta entonces cuál era su miembro fundador favorito. Tsukahara dice que admiraba a las dos, era una fan general de la gira de otoño. Dice que quisiera escuchar una canción de 365Q, o también llamado 3Q. En eso llega un nuevo huésped y termina siendo Kaneko. Mientras este estaba comiendo, 2 huéspedes tenían la mirada en ella. La huésped con cabeza de caja se acerca a Kaneko y le dice que le gustaban mucho las canciones del grupo. Tsukahara al verla sonreír se alegra y pregunta a Tori por qué tenía su rostro. A Tori le dice que al ser tan conocida no había perdido su sólida identidad, por eso recordaba su nombre y su rostro. A Tori le dice que además de los famosos había gente que podía recordar su rostro. Tsukahara dice que puede que sean personas con mucha confianza o muy narcisistas. El huésped de maletín se acerca y le pide un autógrafo, pero no de una buena forma. Tsukahara lo llama grosero. Kaneko le dice que le gustaría estar sola. El maletín se pone insistente y ahí a Tori intercede y le pide que no moleste a la huésped. Esto hace que el maletín se vaya. A Tori se disculpa con la huésped. Mientras Tsukahara atendía a Kaneko, esta ve que había una radio. Kaneko le pide que lo encienda. Ahí, mientras buscan algo para escuchar, terminan encontrando una entrevista de su compañera. Decía que estaba sorprendida por la muerte súbita de Kaneko. La que estaba hablando era Yochin. Dice que seguirán con el concierto de la siguiente semana. Kaneko dice que ella también hubiera hecho lo mismo. Era su responsabilidad no fallarle a sus fans. Yochin dice que el concierto sería en memoria de Kaneko, para luego ponerse a llorar. Ahí se escucha que algo se agrieta. Kaneko dice que eran buenas actuando. El mundo era así, agradece por la comida y se va. Tsukahara estaba preocupada por Kaneko y estaba en su puerta, y ahí llega Tori, le pregunta qué hacía ahí. A Tori le dice que le pidieron toallas nuevas. Al tocar nadie responde, así que deciden entrar para ver si estaba bien. Esta se había puesto a vomitar, necesitaban ayuda. Terminan llamando a Masaki ya que era un estudiante de medicina. Dice que tenía algo atorado y lo vomitó. Estaría bien. Tsukahara dice que no pensó verlo ayudando a alguien. Masaki le dice que eso fue una ofensa hacia él. Le dice que estaba corriendo peligro. Abusaba de pastillas para dormir porque sufría de bulimia. Tsukahara se sorprende de que haya tomado tantas pastillas. En eso aparece una foto que estaba rota. Esa era Yuria. A Tori pregunta si era su rival. Tsukahara dice que sí. Cuando habían iniciado eran buenas amigas, pero luego empezaron a competir para ver quién era mejor. A Tori pregunta si entonces se llevaban mal. Tsukahara dice que estaban actuando, esto para elevar la popularidad del grupo, aunque se preguntaba si no estaban actuando. Dice que nunca pensó que estaba sufriendo tanto. Kaneko despierta y dice que la había visto en un punto muy lamentable. Dice que sabía que debía parar, pero no lo hizo. Se preguntaba cómo acabó así, y se hace bolita. Tsukahara quería llevarle algo caliente a Kaneko. Ruri no la conocía, ya que no tenía televisión. Mientras va de camino, el maletín dice que al parecer tratan mejor a los famosos. Tsukahara dice que si quería algo podía esperar en su habitación. El maletín dice que su cuarto debe ser mejor solo por ser famosa. Mientras se va dice que a diario iba al trabajo en un tren lleno de gente. Tsukahara se preguntaba si estaba resentido con las idols. Llega al cuarto de Kaneko pero no la termina encontrando. La termina encontrando en la azotea y estaba cantando. Le pregunta si era una canción nueva, ya que se sabía todas las canciones de 3Q. Kaneko dice que era una canción fantasma. Kaneko le dice que viendo que no era el mundo real, pregunta qué pasaría con ella. Tsukahara dice que irá al más allá. Cuando la gente era consciente de su muerte, ya sabía dónde ir. Kaneko le pregunta qué debería hacer. Tsukahara le pregunta si se arrepentía de algo. Kaneko dice que quería cantar esa canción. La había escrito ella, pero no iba con la imagen que tenía el grupo, y lo tuvieron que archivar. Quería cantarla en un escenario al menos una vez. Tsukahara dice que puede hacer un mini concierto. Así va con el gerente y le pregunta si tocaba algún instrumento. El gerente dice que tocaba la batería. Le habían dicho que necesitaban un baterista, un pianista y un saxofonista. Le pregunta a la barwoman si podía hacer un mini concierto y la barwoman acepta. Va a buscar al pianista y hubiera Masaki. Masaki termina diciendo que no. Tsukahara le dice que seguro anda aburrido. Podían jugar a algo. Si ganaba tocaría y si pierde hará lo que le pida. Terminan jugando Speed, un juego de reflejos, y pues termina ganando Tsukahara. Se burla de que un estudiante de preparatoria le haya ganado a un estudiante de élite de medicina. Le pregunta qué pediría si ganaba. Masaki le pregunta qué pensó que le pediría. Tsukahara dice que tal vez su dirección en el mundo real.
Masaki le dice que no, ya sabía dónde vivía. Eso lo averiguó con su credencial. Había estado en su cuarto. Dice que no debe preocuparse. Teniendo las oportunidades de hacerle daño, no lo había hecho. Podía confiar en él. Tsukara dice que es en el que menos se puede confiar, a lo que Masaki dice que ella era igual. Al parecer tenía mucho en común con Masaki. Eso lo dedujo después de observarla mucho. Si la obligaban a elegir entre hacer algo o no, lo haría. Le pide que no lo decepcione y se va. Solo faltaba conseguir al saxofonista y pues va con Otori. Pero este le dice que no tocará. Intenta manipularlo diciendo que era su última oportunidad de tocar frente a un público. Otori le dice que no es cierto. Ella solo quería escuchar la canción de Kaneko. Tsuhara le pregunta si en verdad se arrepiente de haber tocado el saxofón, y si de ser cierto, ¿por qué aceptó el saxofón de Ogawa? Esto enoja a Tori y le dice que no se mete en cosas que no le importan. Tsuhara intenta de todas las formas posibles convencer a Tori, pero no funcionan. Tsuhara empieza a colocar afiches del mini concierto. Entonces aquí hay impresoras. El gerente estaba nervioso. En eso llega la huésped de caja. Esta dice que era una maquilladora. No sé si esa palabra existe, pero quería ayudarlos maquillando a Kaneko. Kaneko estaba viendo la foto rota y en eso llega Tsuhara. En eso ve que el cuarto había cambiado. Reconoce todos los trajes y le pregunta qué traje usaría. Ahí se escucha que otra vez algo se agrieta y Kaneko le muestra el vestido que usaría. Mientras la arreglan pensaba cómo convencer a Tori. Se encuentra con Masaki y este le dice que debían practicar. Le dice que a Tori aún no había aceptado. Masaki dice que estaban practicando en el bar y que le avise cuando lo convenza. Toca su puerta y al pasar se arrodilla y dice que era su última estrategia. Era cierto que quería escuchar la nueva canción de Kaneko. Estuvo mal que le intentara manipular, pero esa era su única oportunidad de escuchar esa canción. Así que le ruega que sea el saxofonista. Tori termina aceptando y va a la práctica. Dice que terminó aceptando porque lo estaría siguiendo a todas partes y aparte no quería arrepentirse de nada. Tsukara entrega los afiches a los huéspedes. Cuando se lo da el maletín, este se molesta y decía que era estúpido que les pagaran por cantar y bailar. Tsukara le dice, qué buen dato me has dado, pero no te he preguntado. Ya era la hora del concierto y Kaneko se pone a cantar. Tsukara estaba muy feliz. Cuando termina de cantar, todos la aplauden. Tsukara le dice que si fuera un disco en solitario, lo compraría. Kaneko le agradece y se va. Mientras camina, se vuelve a escuchar que algo se agrieta. Kaneko recuerda algo. Por el otro lado, el maletín sale corriendo después de escuchar la canción. Tsukara lo sigue hasta su cuarto, y ahí un motociclista aparece y este había muerto. Su novia era una fan de las idols, no entendía cómo les pagaban por cantar. Así fue como se terminó peleando con ella. Cuando se iba a disculpar, ocurrió lo que habíamos visto. Aparte tenía un regalo para ella. No había respetado los gustos que tenía, pero ya era tarde y ya estaba muerto. No la vería otra vez. Tsukara le cuenta esa historia a Kaneko y este entiende sus razones del por qué los odiaba. En eso llega la otra huésped, había recuperado su rostro. Mientras la maquillaba recordó el sueño que tenía. Aparte de su canción la motivó a seguir adelante, ya que ella estaba viva. Kaneko se pregunta por qué se convirtió en una idol. No lo recordaba. En eso la radio se enciende y Yuria decía que no saldría en el homenaje de Kaneko. Últimamente se habían llevado mal, pero no significaba que la odiara. Así que le gustaría pasar el luto a solas. Le pide perdón por no haber hablado con ella. Kaneko corre a su cuarto. Ahí ve la foto de Yuria. Tsukara le pregunta si en verdad la odiaba. Kaneko dice que era una gran bailarina, cantante y era igual de popular que ella. Sus fans la trataban como una enemiga, y lo mismo por el otro lado. Dice que le escribían cosas feas. Dice que la odiaba, pero ahí se empieza a romper su rostro. Esa era una máscara. Tsukara dice que ambas tenían una gran rivalidad, pero también eran muy buenas amigas. Ahí recuerda cuando habían debutado. Se habían prometido mejorar y estar enfrente de miles de fans. Llenarían un estadio. Así fue como practicaban para mejorar. Le había presentado la canción a Yuria y este le había dicho que faltaba pulirlo un poco y podía cantarlo como solista. Ahí recuerda que Yuria le había dicho que le gustaba su canción. Vemos lo que estaba detrás de la máscara y estaba llorando. Se había convertido en idol para ver la sonrisa de la gente. Yuria también lo había hecho por eso. Ahí Kaneko se siente mal y se desmaya. Tenía su celular y iba a llamar a Yuria. Intentaba pedirle ayuda a Yuria. Se estaba sintiendo triste y quería hablar con Yuria. Tsukara dice que fueron profesionales e intentaron proteger a su rival. Esto hace reír a Kaneko y dice que quisiera que hubieran más fans como ella, así de comprensivas. En eso aparecen fotos con Yuria. Ya sin ningún remordimiento, Kaneko iba a cruzar la puerta. Dice que ya no podrá cantar junto a ella, pero la cuidará desde el más allá. Tsukara había ayudado a que Tori volviese a tocar.
Tenía miedo de volver a fallar ya que quería convertirse en profesional. Había practicado desde niño. Incluso fue al extranjero pero había fracasado. Pero esta vez al tocar se había divertido. No sentía presión. Dice que si está vivo lo intentará otra vez. Ahí hacen una promesa de reencontrarse y poder escucharlo tocar. Este es visto por Masaki y va al bar. Pide una bebida. Le preguntan si era su último trago antes de irse, pero le dice que era un aperitivo. Vemos a lo que parece ser los padres de Hattori, y estos le dan un reloj como regalo. Masaki estaba jugando una partida de ajedrez con Hattori. Le había ganado, pero Masaki dice que seguro mejorará con un poco de práctica, ya que se puede ver que puede adaptarse muy rápidamente. O sea que era bueno en todo. Masaki le pide de favor que pueda limpiar su habitación. Había estado teniendo problemas con Tsukahara. Hattori le dice que está bien, pero lo haría al día siguiente, ya que su horario había cambiado y no tendría tiempo para hacerlo. Masaki dice que está bien. Tsukahara por su parte andaba batallando con su horario. Dice que ya lo tiene, pero había errores. Tsukahara dice que es muy mala organizando esas cosas. Masaki dice que puede ayudarla. No porque sea bueno, sino porque así puede dejar de escucharla haciendo ruidos de frustración. Tsukahara estaba feliz con su horario y le agradece a Masaki. Dice que ya le debe muchos favores. Masaki dice que si estuviera en el mundo real le debería una cena muy cara. Tsukahara dice que si ambos están vivos recordará que le ayudó y le invitará a algo. Masaki dice que si recuerda lo que pasó en el hotel no haría eso. Tsukahara olvidó completamente que Masaki es un asesino. Está al punto de decir que hasta tal vez puedan ser amigos. ¿Es en serio? Está olvidando que si se le encuentra en el mundo real la van a devolver al hotel de una. Masaki le dice que no pueden ser amigos. Masaki le dice que mientras están en ese hotel pueden tener ese tipo de conversaciones, ya que de encontrarse en el mundo real intentarían matarse uno al otro. Cuando se va a chocar con Tsukahara y ahí esta logra recordar algo. Esta estaba volviendo del concierto de 365Q y pues un tipo apareció por detrás y cuchillazo que te llevas. Eso había sido un sueño y seguía pensando en eso. Ahí llega Tori y le cuenta que fue apuñalada, pero aún no sabe si está viva o muerta. Le pregunta a Tori si recuerda algo. Este dice que no y dice que tal vez está muerto, pero se veía muy tranquilo con eso. Dice que irá a limpiar el cuarto de Masaki. Tsukahara dice que era su responsabilidad y no dejará que Tori haga su trabajo. Llega al cuarto de Masaki, pero no había nadie. La habitación había cambiado. Encuentra un guante en el guardarropa de Masaki y ahí ve un pasadizo secreto. Esto parecía una habitación de tortura. Al revisar esta encuentra el diario de Masaki. En este contaba cómo empezó a soltar toda la frustración que sentía al no recibir la atención necesaria de sus padres. Empezó matando animales, luego escaló a vagabundos, así fue matando a más personas. Quería convertirse en otra persona. Se preguntaba que si lo mataba podría ser como él. La siguiente hoja estaba arrancada. Después de esto su letra había cambiado, se notaba muy diferente. Se notaba arrepentido y decía que matar no era la solución, y decía que había fracasado. En la siguiente hoja se mencionaba que mató a una chica que se encontró por el camino. No pude verle la cara, pero dice que tiene una vestimenta muy peculiar, pues a la que había matado era Tsukahara. Allí empieza a sangrar. Tsukahara aguanta el dolor y dice que solo es un recuerdo. Ahí recuerda sus palabras de ser amigos y recuerda que es un asesino. Mientras aguanta el dolor termina quitando lo que cubría un cuadro lleno de fotos de Hattori y por donde se movía. Al parecer Masaki quería ser como Hattori. Desde el inicio se le veía un gran interés peculiar por Hattori, y el que pidiera que limpiara su cuarto fue una trampa. En eso toca la puerta a Tori. Al verlo se queda sorprendida. Hattori le dice que Masaki le había pedido que le pase el mensaje de que quería verla en la piscina. Tsukahara va a ver qué tenía que decir, pero antes le dice que no entra al cuarto, ya que había una bomba. Masaki le pregunta qué le parecía el cuarto. Tsukahara dice que fue él quien la apuñaló. Masaki dice que no sabía que era ella, ya que tenía ropa muy peculiar. Le dice que es una gran coincidencia haberse encontrado con dos de las personas que había matado, con esto confirmándonos que había matado a Tori. Tsukahara le pregunta qué es lo que estaba buscando al quedarse en el hotel. Masaki le dice que intente adivinarlo, ya que andaba jugando al detective. Le dice que podría ser Sherlock Holmes y él sería Moriarty. Tsukahara le dice que no está entendiendo nada. Masaki le dice que ya tiene todo listo, ya que no planea quedarse para siempre. Tsukahara va con Ruri y pregunta por el gerente, pero este dice que no sabe dónde está. Tsukahara dice que tenga cuidado y que no se quede sola. Va con Hattori y le pregunta sobre el gerente, pero este le pregunta por qué dijo que había una bomba. Tsukahara le dice que es algo complicado. Hattori le pregunta qué quería Masaki. Tsukahara dice que no entendió nada porque hablaba de Sherlock y Moriarty. Hattori le dice que es una obra literaria donde Moriarty era el enemigo de Sherlock Holmes. Tsukahara seguía sin entender, pero dice que tenga cuidado con Masaki.
Hattori le dice que mientras estén en el hotel no puede matarlos. Tsuhara sabe que Masaki tiene algo planeado y ahí hace un poco de memoria y une los puntos. Le pregunta por el gerente. Hattori dice que está durmiendo en su oficina. Antes de irse le pregunta si conocía a Masaki en el mundo real. Hattori le dice que no, pero que sí conocía a sus padres. Los atendía cuando trabajaba en el hotel. Ahora entendemos por qué lo odiaba. Trataban a Hattori como a un hijo. Hattori menciona que sabía que tenían un hijo, pero que nunca lo vio. Tsuhara va con el gerente y el resumen aquí es que el gerente sabía que Masaki es un asesino y que mató tanto a Tsuhara como a Hattori. Tsuhara buscaba una forma de mandarlo al infierno y el gerente dice que no hay forma. Bueno, sí la hay, pero no se la recomienda. También que él puede hacerlo, pero según es imparcial y por eso tenía ese trabajo en ese lugar. Al salir se termina encontrando con Kiriko. Este dice que su telescopio también podía escuchar conversaciones y sabe de una buena forma de deshacerse de Masaki. Tsuhara fue a hablar con Masaki, le dice que está lista, pero le pide que se alejen del hotel. Masaki pregunta si acaso lo va a secuestrar. Ya lejos del hotel, Tsuhara le dice que antes tiene algunas preguntas. Masaki dice que responderá a las que pueda. Tsuhara empieza preguntando por qué la había apuñalado. Masaki le dice que ya lo había leído. Estaba de mal humor y se la terminó encontrando. Masaki dice que no cree que lo trajo hasta ese lugar solo para preguntarle eso. Ahí Tsuhara saca su diario. Hattori por otra parte la andaba buscando. Tsuhara dice que pensó que al principio mataba a las mujeres por algún fetiche que tenía, pero en ese diario no se mencionaba crímenes contra mujeres. Primero estaba Pi, el pajarillo que tenía de mascota, luego estaba un vagabundo y luego un empleado de una empresa financiera. Para finalizar estaba una chica que se había encontrado por ahí. Tsuhara dice que tenía un patrón de asesinatos un tanto raro. Las mujeres asesinadas en su álbum habían sido abusadas. Aparte en el diario no se describían abusos, sino estrangulamientos y apuñalamientos. Masaki dice que simplemente no era su tipo y por eso no le hizo nada. Recordando lo que había dicho de los asesinos seriales donde muchos lo hacían por placer, en un principio pensó que era uno de esos, pero había muchos asesinatos que no cuadraban con eso. Aparte había algo que le había llamado la atención. Cada asesinato tenía un rango de estrella. El de Tsuhara era de 2 estrellas, el del pajarillo y el vagabundo eran de 1 estrella, el del director de la empresa financiera era de 5 estrellas. Los calificaba por su clase social. La pregunta era por qué matarla si solo era una extraña. Venía de una familia adinerada, era un estudiante de medicina prometedor, siempre actuaba con mucha confianza y aires de superioridad, pero en realidad tenía baja autoestima. Masaki le pregunta por qué tendría baja autoestima. Tenía dinero y era un estudiante prometedor. Tsuhara le dice que si fuera una persona segura no tendría la necesidad de sentirse superior. Le dice que le dirá el detonante de su baja autoestima. Tsuhara dice que el detonante fue el estrés como decía su diario. Había matado tanto al vagabundo y Tsuhara para aliviar su estrés. El causante de ese estrés eran sus padres. Ellos despertaban ese sentimiento de inferioridad. Le pregunta si se equivoca. Masaki le dice que no se equivocaba. Sus padres eran unos genios. A pesar de la edad seguían aprendiendo, pero a su lado él solo era un mediocre. Tsuhara le dice que sacaba buenas calificaciones. Masaki dice que sí, pero era porque se esforzaba hasta el cansancio. Pero a pesar de eso nunca los hizo felices. Vemos cuando de niño les muestra que sacó un 95, y estos se veían indiferentes. Masaki dice que aunque se esforzara al máximo nunca pudo ser el hijo perfecto que querían. Tsuhara entonces se pregunta por qué no mató a sus padres, así hubiera acabado con el estrés que sentía. Tsuhara es un tanto psicópata al pensar en esa opción a la primera. Masaki le dice que haber pensado en eso demostraba que tenía mucho potencial. Masaki le dice que no podía odiarlos porque los amaba. ¡Malévolo cucarachón se nos puso sentimental! Tsuhara entiende por qué mataba, pero le llamaba la atención sus víctimas. Bueno, en sí, Hattori era el único que le había puesto el nombre completo y no tenía estrellas. Así que no importaba su clase social, sabía que sus padres consentían a Hattori. Masaki dice que es cierto, se enteró de él porque lo mencionaron mientras los espiaba. Deseaban tener un hijo así, le invitaban a cenar y le compraban regalos. Hablaban de él con mucha determinación. Tsuhara le pregunta si no era mejor hablar con ellos directamente. Masaki dice que no le invitaron, nunca lo invitaron a conocer a Hattori. Tsuhara pregunta por qué. Masaki dice que por vergüenza, nunca lo felicitaron ni una sola vez y solo lo admiraban a él. En una ocasión llevaron a otra persona en su lugar, así de desgraciados eran sus padres. Solo sintió soledad y tristeza, pero como una señal del destino se lo terminó encontrando solo. Así es como decidió aprovechar esa oportunidad. Había sido atropellado por el tren. Masaki dice que cuando lo vio sintió como si hubiera roto su juguete favorito.
pero por obra del destino se lo terminó encontrando en el hotel. Ahí le pregunta a Tsukuhara si logró adivinar lo que tiene planeado hacer. Tsukuhara dice que antes debe preguntar algo. Le pregunta si estaba vivo. Masaki dice que sí. Lo supo cuando recuperó la memoria. No podía quedarse sin hacer nada si tenía a Tori de frente. Era su segunda oportunidad. Tsukuhara dice que no puede matarlo ya que si no iría al infierno. Masaki dice que no planea hacerlo. Tsukuhara se preguntaba qué tenía planeado. Ahí recuerda las notas diciendo que no debía matarlo, que quería ser como él. La palabra fracaso se repetía en su cabeza, y Masaki tenía una sonrisa. Recuerda las palabras de Masaki diciendo que lo que comes y bebes se vuelve energía para vivir. Tsukuhara pregunta si tenía planeado comerse a Tori. Masaki le dice gracias. Le había entendido más que sus padres o alguna pareja. Había logrado entender sus retorcidos pensamientos. Lo que tenía planeado Masaki era comérselo y hacerse uno con él, y volver al mundo real. Estaba completamente loco. Dice que no tenía intención de parar, no fracasaría otra vez. Viendo eso, Tsukuhara saca un arma. Supuestamente era una pistola especial que te mandaba al infierno. Esto dicho por Kiriko. Esto es visto por Tori, así que corre a ayudar a Tsukuhara. Masaki, como el psicópata que es, dice que se acercará para que no falle. Le dice que si va a matarlo, que lo haga de una vez. Tsukuhara recuerda las palabras del gerente, de que nadie tenía el derecho de quitarle la vida a otro. Masaki dice que no podrá matarlo si tenía el seguro puesto. Tsukuhara le dice que, a lo que Masaki le da un golpe. Le dice que era una tonta, esas pistolas no tenían seguros, y para demostrárselo, dispara. Dice que fue bueno verificar que funcionaba. Ahí llega Tori y empiezan a forcejear. Entre todo esto se termina escuchando un disparo, y como se lo imaginan, el disparo se lo terminó llevando Masaki. A Tori le pregunta a Tsukuhara por qué tenía una pistola. Tsukuhara le dice que era una pistola especial, pero Kiriko le dice que era una pistola normal. La había engañado. Le dice a Tori que quería mandar al infierno a Masaki. A Tori pregunta por qué. Tsukuhara le dice que él fue quien lo empujó al tren. A Tori, a pesar de eso, no recordaba nada. En eso llega el gerente y dice que deben ayudarlo, pero ahí se termina muriendo. Kiriko estaba feliz por conseguir su objetivo. Tsukuhara intenta explicar que fue un accidente y fue su culpa, pero no importaba, el infierno ya estaba llegando. A Tori le dice a Tsukuhara que ella llegó con su rostro verdadero. Tenía una identidad muy marcada. Dice que volverá al mundo real, así que le pide que viva una larga vida por él. Así es como el infierno se lleva a Tori. Kiriko había planeado todo esto para ver el infierno. Y en el hotel el gerente despide a Tsukuhara. Así es como acaba este capítulo 11. Estuve ocupado y un poco enfermo y por eso traje tan tarde este capítulo. Mañana y pasado se estarán subiendo los demás capítulos que no se subieron en la semana. Así que sin más nos vemos en la parte final de este anime.